Recording is on. Bien, entonces hoy finalmente vamos a comenzar con el tema de la dominación oligárquica o los regímenes oligárquicos en América Latina. Algo que me parece interesante de la presentación teórica que hacen Ansaldi y Giordano acerca de cómo se construyó esta dominación oligárquica en América Latina, es que, podemos pasar a la segunda diapositiva, por favor, es que los autores ponen el acento en pensar, ¿no?, a estos regímenes oligárquicos como pactos, digamos, como resultado de pactos de dominación entre las élites, ¿no? Nosotros habíamos visto cómo en el proceso de constitución de los estados nacionales ninguna élite había logrado dominar a otra, y lo que se generaban eran encuentros o enfrentamientos entre estas élites, porque ninguna había logrado lo que se llama la hegemonía. Durante el pacto de dominación oligárquica, lo que se logra justamente es o que una élite se imponga sobre otras, que es el caso mexicano, ¿no?, y promueva la aparición de este estado oligárquico con un fuerte proceso de centralización, o que se establezcan pactos entre élites regionales que tienen un mismo peso, como es el caso de Brasil, donde la élite ganadera y la élite cafetalera van a establecer un pacto para gobernar bajo un régimen oligárquico a Brasil. Otra condición de posibilidad, además de este pacto de dominación, que es, digamos, el que entre las élites, que es el que finalmente, digamos, le da carne o carnadura a estos estados oligárquicos, es que ya estamos en presencia de ciertos, digamos, avances o configuraciones de estados nacionales. Todo ese proceso que nosotros analizamos en las clases anteriores acerca de la constitución de los estados nacionales, podemos decir que a partir, digamos, cerca de la década del 80, los estados en América Latina, sobre todo los estados que van a devenir en estados o en regímenes oligárquicos, ya han, digamos, atravesado su proceso de constitución, ¿no?, de constitución de estos, insisto, estados nacionales. ¿Por qué? Porque son estados legítimos, ¿no?, reconocidos por la población, digamos, y por la ciudadanía interna, pero también reconocidos, por otros estados, en algunos casos porque han pasado por algunas guerras entre países, que han a su vez reconfigurado límites territoriales, pero que en todo caso estas guerras, estas relaciones diplomáticas generan el reconocimiento internacional de estos estados nacionales. Porque además, como hemos visto de la mano de Oxlack, a través de la adquisición de los atributos de estatidad, son estados que son capaces de imponer su voluntad, ¿no?, la violencia legal o el monopolio físico de la violencia, porque se ha establecido un marco jurídico, muchos de ellos ya cuentan con códigos, con leyes, que organizan la vida ciudadana, y además han organizado sus sistemas impositivos y la administración, ¿no?, de estos dos estados. Es decir, han adquirido, como dice Oxlack, estos atributos de estatidad.
Además han logrado estabilidad territorial, digamos, sea porque los frentes con otros estados se han resuelto, las grandes guerras del último cuarto o de la última mitad del siglo XIX se han terminado, ¿no es cierto? Han concluido a favor de estados más poderosos o de los estados más poderosos. Esto va a generar cierta estabilidad territorial en la región que también permite la aparición de estos regímenes oligárquicos. Y por otro lado, hay una preeminencia, digamos, del liberalismo como ideología, sea en su vertiente económica, es decir, la ideología que piensa que es que el mercado, ¿no es cierto?, las fuerzas del mercado se autorregulan, por lo cual el Estado no tiene más función que la de gendarme, es decir, cuidar, ¿no es cierto?, las fronteras externas, que no surjan sublevaciones internas, pero además, esto, como todos sabemos, y lo sabemos por los casos europeos, ¿no es cierto?, para el liberalismo, el Estado lo que hace es acompañar o generar las condiciones para que el capitalismo se desarrolle, ¿no es cierto? Esas generaciones, o bien para el liberalismo, o bien el Estado las promueve directamente, es decir, construye caminos, puertos, infraestructura, bancos, etcétera, o bien terceriza esta función, digamos que sería más el modelo británico, en compañías de la sociedad civil. Lo que me interesa aquí detenerme es que este liberalismo, debemos recordar que para el momento de la aparición de los regímenes oligárquicos, es un liberalismo que ya no solo es cuestionado en América Latina, donde si bien las ideas sí han logrado imponerse, en la práctica siempre ha estado viciado, ¿no es cierto?, sobre todo en su faz política. Es decir, el modelo republicano, de alguna forma, promueve el liberalismo. En el caso de América Latina, hemos visto que tiene bastantes falencias, fundamentalmente porque los niveles de participación política son muy limitados porque la división de poderes siempre está en tensión, ¿no? Y en tensión en relación a un centralismo y a un presidencialismo muy fuerte. Eh, y, eh, y, digamos, y hemos visto cómo dentro del proceso de secularización, es decir, de eh, la avanzada, digamos, del Estado sobre la sociedad civil, pero fundamentalmente sobre las instituciones que antes eran administradas por la Iglesia, fundamentalmente por la Iglesia Católica. Estoy pensando en la educación, estoy pensando en el sistema sanitario, estoy pensando en las regulaciones de los ciclos de vida, como los nacimientos, el registro, ¿no? La regulación y el registro de los nacimientos, de los matrimonios y de las muertes. Si bien ese proceso de secularización va en avanzada, lo que no termina de resolverse es la fuerte presencia, ¿no?, del catolicismo en la sociedad y por ende la interferencia con políticas que intenten poner coto al poder de la Iglesia en tanto atribuciones que no le correspondían a priori para por lo menos estas ideas liberales, como por ejemplo el registro de los nacimientos, sino para la resolución de otros temas que tienen que ver con
cuestiones más de orden civil, en los que la Iglesia constantemente va a hacer interferencia. Y es justamente esta gran presencia de la Iglesia dentro, digamos, en la sociedad civil, lo que va a generar un límite para el desarrollo de estas ideas liberales más progresistas, podríamos decirlo así. Por eso el liberalismo que aparece en América Latina está, ¿no?, viciado en origen por justamente la presencia, por un lado, insisto, del catolicismo, pero por otro lado también por la presencia del conservadurismo, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, para el caso argentino, que es muy simbólico, ¿no? Como el Partido Socialista, que es sumamente progresista en algunos aspectos, ¿no? En aspectos que tienen que ver con la regulación social, ¿no? Con las leyes de previsión del trabajo infantil, la regulación del trabajo femenino, la regulación de la jornada de trabajo y las condiciones de trabajo. Sin embargo, el Partido Socialista en la Argentina es sumamente conservador, ¿no? De hecho, la mayor parte de las leyes, ¿no?, de los proyectos de ley que van a convertirse finalmente en leyes durante los primeros años del siglo XX, son leyes que se logran con el acuerdo con la bancada conservadora, ¿no? Esos ruidos son que alguien quiere intervenir, perdón, porque no, o simplemente alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, insisto, un liberalismo que es un liberalismo, podríamos decir, ideológico, ¿no?, y programático, pero que en la práctica está cruzado por la preeminencia del conservadurismo o de fuerzas conservadoras, podemos decir, y de el catolicismo en la sociedad. Pero por otro lado, un liberalismo que tampoco ya en los países centrales es ese liberalismo a ultranza del modelo inglés, ¿no? Recuerden que la Gran Depresión, ¿no es cierto?, esa que va de 1876 a 1893, había mostrado la necesidad de que los estados intervinieran para regular la economía, por un lado, ¿no es cierto?, los mercados, pero también para regular la sociedad, ¿no es cierto? De ahí que uno podría pensar, por ejemplo, en la Alemania de Bismarck, ¿no?, y con ese primer estado benefactor, ¿no?, como un estado que por primera vez interviene en las cuestiones sociales a favor, digamos, en realidad, Oslac diría, y O'Donnell y Oslac ambos dirían, bueno, para reproducir el sistema de dominación, ¿no es cierto? Pero para reproducir el sistema de dominación, digamos, para reproducir el sistema capitalista, lo que hay que hacer es asegurar que no se destruyan los componentes de la díada que son el capital y el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, las leyes sociales uno también las puede pensar como una forma de promover justamente la reproducción de la fuerza de trabajo a partir de mejoras en las condiciones de trabajo. Son estados, además, que intervienen a través de medidas proteccionistas, ¿no?, impensadas para el liberalismo de la primera mitad del siglo XIX, ¿no?, propugnado
por Gran Bretaña. La única, digamos, nación que queda dando vueltas sobre su eje con la pancarta del libre comercio es Gran Bretaña, porque los demás países comienzan recientemente a regular sus fronteras aduaneras para proteger, ¿no?, a las industrias propias y a la producción propia. Entonces, es un liberalismo que en el caso de América Latina ya nace, ¿no?, y se gesta con interferencias o con un gran peso del catolicismo y del conservadurismo, pero también es un liberalismo que ya no puede ser pensado como liberalismo de la primera mitad del siglo XIX, porque ya es un liberalismo en el que aparece la figura del intervencionismo, ¿no?, fundamentalmente estatal. No sé si con esto queda respondida tu pregunta o tu pregunta iba para otro lado. A ver, acá hay algunas. Además, justo en Alemania, uno de los países para la época con más alta sindicalización, tal cual. O sea, uno podría decir la intervención del Estado o el Estado de Bismarck, ¿no?, o la construcción de la política social eh, es producto de los reclamos de la clase obrera o es producto de una anticipación, digamos, de las élites y de los estados para evitar el conflicto social, digamos, o para mitigar el conflicto social, o para evitar que ese conflicto social no desborde y evite el desarrollo de la economía, ¿no? Hay muchas discusiones al respecto. En todo caso, hoy hay coincidencias en que en verdad son las dos cosas, ¿no? Y depende de los países que miremos, con distintos condimentos en uno u otro caso. Acá Carolina vuelve sobre el tema liberal, que es una pregunta que también me había hecho por mail, yo le dije que la íbamos a contestar acá, y dice, en el texto liberal lo contrapone a conservador, pero vienen a diferenciarse entonces por su posición frente a la Iglesia, como fue en Brasil, pero tiene intereses económicos y políticos similares. Sí, yo creo que en el texto, cuando se habla de liberalismo, en el texto de Assaldi, que supongo que es al que te referís, cuando se habla de liberalismo, se habla de ese liberalismo más progresista y más secularizador de la primera mitad del siglo XIX, digamos, o a partir del proceso de independencia, ¿no? Ese liberalismo que fue de algún modo la ideología que condimentó el proceso de conformación de los estados nacionales en América Latina, ¿no? Y lo opone a conservadurismo con todas estas fuerzas, incluida la Iglesia, ¿no?, retardatarias, hacia ese progresismo. Lo que pasa es que hacia fines de la década del XIX, ese liberalismo ya tampoco es ese liberalismo progresista, ¿no?, sino que ha devenido en un liberalismo bastante, o sea, es un liberalismo económico, ¿no?, en el sentido que les decía al principio, en el sentido que promueve las relaciones de mercado y cree que el Estado debe garantizar las condiciones para que el mercado, digamos, y la producción se desarrollen y jueguen más o menos libremente, pero ya no es ese liberalismo que había tenido un lugar dinamizador en los procesos, por ejemplo, de secularización, ¿no? O sea, en la avanzada sobre la Iglesia, sino que comienza a hacer nuevamente acuerdos con esta Iglesia, por la razón por la que siempre, ¿no es cierto?, el Estado, sobre todo en los países de fuerte contenido religioso, lo hacen, que es por la fuerza que tiene la Iglesia en el control social de la población, ¿no? Ahora acá dice Carolina, bueno, pero ese liberalismo tiene intereses económicos y políticos similares.
Yo diría que las élites que se ven a sí mismas como liberales son a la vez católicas, ¿no? Porque el gran problema del catolicismo, o para estudiar el catolicismo en América Latina, es justamente eso, que es difícil entender, entenderlo de forma aislada, ¿no? Cuando se habla de el catolicismo, los católicos, ¿quiénes son los católicos? Los que van a misa, los que van a misa y son creyentes, pero hasta ahí, digamos, y en su vida y en su acción política utilizan una doble vara, son católicos, digamos, ¿qué es la iglesia, no? ¿Qué es el catolicismo? Es una pregunta muy fuerte, lo que para América Latina, sobre todo por el peso que tiene, ¿no? El catolicismo y, por supuesto, la institución religiosa, ¿no? El clero, los obispados, ¿no? El Vaticano en América Latina. Eh, Acá dice, sigue siendo Carolina, claro, a mí me confundió. En Venezuela contrapone la República Liberal de Pumarejo con ideas comunistas, con el Estado conservador anterior a 1930. Sí, tal cual. En este sentido que el liberalismo deviene bastante conservador, ¿no? Más allá de esas primeras décadas del liberalismo que fueron las que de algún modo podríamos decir, si es que creemos en ello, impulsaron, digamos, la modernización en los países de América Latina, o podríamos decir, cimentaron las condiciones de posibilidad para la constitución de estados nacionales en América Latina. Bien, ahora, sobre esto volveremos creo que una y otra vez porque es un tema muy interesante, ¿no? Para analizar en América Latina, y es un actor que, sobre todo la Iglesia Católica, que no debemos olvidar, ¿no? Por ahí en otros países, la Iglesia Católica o las iglesias, ¿no? Están más dibujadas en la historia del siglo XIX y claramente en el XX. En América Latina no podemos distinguir a este actor de cualquier análisis político o social que hagamos. Ahora, en lo que quiero detenerme es en la definición que hacen Ansaldi y Giordano acerca de régimen oligárquico, ¿no? Y fundamentalmente empezar diciendo que para Ansaldi y Giordano el régimen oligárquico es y la oligarquía, digamos, no la miran como un grupo social, como se ha mirado por ahí en el discurso político, sobre todo en América Latina, a partir de la década del 30 y claramente en los 40, ¿no? Como oligarquía opuesto al pueblo, ¿no? Y dentro del pueblo, cosa a la que vamos a volver después cuando analicemos el populismo, por lo cual no me quiero extender en esto, ¿no? Pero se ha pensado, ¿no? en el pueblo como un arco de solidaridades que incluye tanto a los trabajadores como a los trabajadores rurales, a los campesinos y también a las burguesías nacionales, ¿no? El resto es oligarquía. Los terratenientes ligados al modelo agroexportador, o los grupos, las burguesías extranjeras forman parte de la oligarquía, ¿no? Ansal y Giordano depuran un poco el concepto para analizar los estados oligárquicos y dicen el concepto de oligarquía es un concepto relacional, ¿no? No es una clase social, sino es una forma de dominación. Por eso hablamos de régimen oligárquico. El régimen oligárquico es aquel, como hemos dicho hace un rato, en el cual se constituye un sistema de dominación que surge porque una élite se ha impuesto sobre otras o porque se ha logrado un pacto
entre las élites, pero en todo caso remite a una forma relacional donde hay un dominador, ¿no? Y un dominado. No se puede pensar al régimen oligárquico sin estas dos caras que forman la moneda. Pero también tiene un carácter histórico. No todo régimen en el que la oligarquía tiene cierto protagonismo es un régimen oligárquico. Y en toda América Latina se dieron regímenes oligárquicos, en el sentido estricto, ¿no? Tiene que ver con una forma histórica de esta dominación, de una clase reducida y poderosa que detenta el poder político y económico, ¿no? Que concentra ese poder, o sea, que ese poder concentrado en una minoría, eh, está convalidado por los principios de la democracia liberal, ¿no? Y ahí volvemos a los contenidos políticos del liberalismo ligados al republicanismo, pero con muchos condimentos del positivismo, ¿no? El positivismo que sirve en función de pensar que hay algunos grupos más importantes que otros en la sociedad, o especies más evolucionadas que las otras, o en términos sociales, grupos que merecen el lugar que ocupan más que otros, porque se llega a ocupar el lugar que uno ocupa por una cuestión de voluntad y éxito personal, no por una cuestión, y no por como consecuencia de un sistema de dominación. Para estos grupos el positivismo, ¿no es cierto?, se combina con esa democracia liberal o republicana, podríamos llamarla, y proponen, ¿no?, la administración del poder por parte de una minoría que excluye a una amplia mayoría, ¿no? Otra característica, sobre la cual vamos a volver, del régimen oligárquico, es que se fundan prácticas paternalistas, ¿no? Podemos continuar. Y acá Ansaldi y Giordano nos dicen, ¿no?, cuáles son las características de esta dominación oligárquica. Por un lado, una base social angosta, ¿no?, con predominio de la coerción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué será? ¿Qué significará base social angosta? ¿Qué les parece? Que el dominio lo tenían muy pocos, en relación a la población en general. Bien, y que además digamos, ese poder es ejercido mayoritariamente o, digamos, con la apelación a recursos de coerción, digamos, ¿no?, cuando no se puede disuadir, ¿no? Se traspasa una barrera y se articulan la coerción, ¿no? Esto es una de las cuestiones más características de estos sistemas de dominación oligárquica, ¿no es cierto?, donde se combina fuertemente la negociación con la coerción, ¿no? Y esto va para el conflicto social, para los conflictos obreros, para los conflictos de tierra. Digo, cuando podríamos decir, ¿no?, que la mecha es muy corta, enseguida se acaba. Si no consensuamos, enseguida mandamos al ejército, ¿no?, o a la policía. ¿Por qué? Porque en realidad, justamente en base a la expulsión de la gran mayoría de la sociedad, estos regímenes oligárquicos carecen de legitimidad, ¿no? O su legitimidad muchas veces
es más impuesta que surgida del consenso. Esta dominación es ejercida por facciones de clase, ¿no? En general terratenientes no capitalistas o capitalistas o burguesías, ¿no? No son solo los terratenientes ligados a el modelo agroexportador quienes ejercen esta dominación, sino también los grandes financistas, los banqueros, los comerciantes ligados al mercado exterior que conforman esta burguesía. Otra de las características es que el reclutamiento de los gobernantes es cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernantes, digamos, no son propuestos por los partidos, ya que los partidos se arman y se desarman en función de la proximidad de las elecciones, y a los candidatos se los elige en base a criterios de linaje, de apellido, de convenios entre familias, de parentesco, de prestigio, de amistad, ¿no? de recompensas, de habilidad política o militar y de matrimonios. No son los partidos políticos los que regulan la vida electoral, ¿no? Es decir, la propuesta de las futuras autoridades o cuadros políticos y la proposición, digamos, la propuesta de candidatos. Por lo tanto, estas tres características, y podríamos agregar alguna más, lo que generan es que se torna ficticia la democracia, ¿no? Esta es una frase muy potente que me parece interesante porque caracteriza todo este periodo, que es que esa democracia a la que se apela, ¿no? En nombre de un liberalismo político o de un republicanismo, ¿no? Lo que hablábamos las otras clases de la república verdadera, ¿no? Aquella que está en la Constitución, aquella Constitución que a su vez fue copiada de otras constituciones de los países centrales, en la práctica no es tal. ¿No? ¿Y por qué no es tal? Básicamente. Perdón, Carolina. Había algunas intervenciones en el chat, además, sobre tu primera pregunta. De Dolores en adelante sería. Violencia simbólica o física. No, un poquito más arriba. Arrancó con sobre el hecho de que es una forma de dominación. Sobre el hecho de que es una forma de dominación, la oligarquía, la forma o el modo de ser oligarca que describe el texto me pareció muy interesante. Sí, sobre eso vamos a volver. En sentido que cuando describe la esfera pública y privada, haciendo hincapié en la exclusión que pesa sobre las mujeres y la división del trabajo en base a los roles de género, imaginario social, me resultó interesante que el texto de Ansel y Giordano desarrolle sobre esos puntos. Que son un grupo... no, esto ya viene a cuento otra cosa. Sí, Dolores, en realidad cuento algo más de la biografía académica, ¿no? Verónica Giordano es una especialista en los derechos, digamos, la historia de los derechos civiles en América Latina, ¿no? Es por eso que tiene un libro que fue su tesis de doctorado, en el que justamente compara a varios países de América del Sur en relación a cómo fueron las mujeres adquiriendo estos derechos civiles, ¿no? Y lo cruza con las lecturas sobre el movimiento sufragista y la adquisición de los derechos políticos, mostrando cómo
en realidad estos no fueron procesos consecutivos, ¿no? Siempre se piensa que primero vienen los derechos civiles, después los derechos sociales y por último la adquisición de los derechos políticos. Siempre se piensa, no, hay un sentido común organizado en torno a las ideas de Marshall, que es un sociólogo norteamericano, que había propuesto esta secuencia en la adquisición de derechos, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando se escribió sobre la historia de estos derechos, de la adquisición de estos derechos para las mujeres, se pensó en esta misma, se utilizó esta misma secuencia. Sin embargo, en el libro Ciudadanos Incapaces, que así se titula, y que es un libro muy interesante y que las invito a leerlo, Verónica Giordano postula cómo en América Latina esos procesos no fueron consecutivos. Hay una biblioteca enorme también que propone que esa adquisición de derechos tampoco fue consecutiva para los varones, ¿no? Pero en el caso de las mujeres es muy interesante porque, por ejemplo, en países donde las mujeres tempranamente accedieron al derecho al voto, digo tempranamente en relación a los otros países, ¿no? No habían adquirido los derechos políticos, es decir, no tenían la posibilidad de testar, de administrar su patrimonio, de heredar, ¿no? Y bueno, ella justamente pone en el centro de su hipótesis cuáles fueron las interferencias, digamos, de esta modernidad problemática, como la llama García Cantini, pero también recupera este concepto de Dora Barrancos, que es una gran historiadora de las mujeres, digamos, y del género. Esta modernidad problemática fue la que interpuso barreras para la adquisición, digamos, para para el tardío reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres en toda Latinoamérica. Por eso es que en el texto me parece que aparece esto, parte, digamos, de los trabajos de Verónica Giordano, bueno, se da el lujo, como ella coescribe el libro, de poner un capítulo sobre esto y a mí me parece que es imprescindible. Para mi gusto, no un capítulo, sino un apartado, ¿no? Para mi gusto, está un poco mal resuelto, digamos, pero en la edición del texto, pero no lo que ella dice, sino dónde está puesto, ¿no? Y que parece algo marginal, pero podría tener un subtítulo aparte y ser analizado con mayor profundidad. A ver. Bien. Sergio Martínez dice, una base ampliada, un dominio piramidal que es ejercido a la fuerza. Bueno, violencia simbólica o física, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero en realidad el Estado ejerce las dos, ¿no? Una más sofisticada, pero cuando esa falla, hace ejercicio de la violencia física. Oligarquía más que una clase social asimila a la casta porque no hay ascenso social, los matrimonios eran por poder y arreglados en su mayoría. Acá yo ya creo que en este periodo sí podemos pensar en la existencia de las clases sociales, ¿no? Y recuerden que el gran instrumento de la reproducción, digamos, de las familias burguesas en Europa, pero también
en todo el mundo es el matrimonio. O sea que yo no creo que acá sea el matrimonio un instrumento solo de una casta social. Me parece que esas castas que eran propias de los de los imperios coloniales, del imperio español, digamos, en América Latina, están desapareciendo, ¿no? Y lo que aparece es, efectivamente, son clases sociales, ¿no? Lo hemos visto con el análisis de el desarrollo de los estados nacionales. Yo voy a cerrar me van a disculpar un segundo, voy a cerrar mi ventana porque hay un ruido enorme. Ahí estamos. Los niños están muy actives, porque no la mía en este caso, pero podría hacerlo porque, bueno, esto de las clases mitad presenciales, mitad virtuales les llena de energía. Y ahí vamos a lo que yo preguntaba, ¿no? Estado capturado creo que es cuando una clase que viene a satisfacer las necesidades de esa pequeña porción de la población para seguir manteniéndose en el poder, efectivamente. Pero yo les preguntaba si alguien podía decir qué les parecía, por qué, ¿no? Estos estados oligárquicos, esta dominación oligárquica, tornaba ficticia la democracia. O sea, ¿cuál sería el concepto que está detrás? Hemos rondado a eso, simplemente los invito a que lo puedan verbalizar. Abran directamente el micrófono y opinen, ¿no? ¿Mediante el fraude, profesora? Sí. Sí, escucho. Mediante el fraude para mantenerse y con un sistema presidencialista y un poder. Ahí en el texto solamente se refiere al poder legislativo, para no variar la forma de dominación, pero humildemente creo que le faltó el judicial también, porque es la otra pata para seguir ese sistema de dominación. Sí, es una democracia, ya que no representan a todos, ni todos tienen derecho a decidir, a votar, porque no todos tenían derechos políticos. Claro, digamos, son estados, digamos, que esconden una relación social de dominación en la cual hay altos, ¿no?, contenidos de exclusión, ¿no? La mayor parte de la población está excluida en su participación, pero también podríamos decir en sus derechos civiles, en sus derechos sociales, o para ser más precisos, en el reconocimiento de esos derechos políticos, civiles y sociales. Son estados, digamos, que mantienen como una ficción de que son democráticos y representativos y republicanos, ¿no? Y que están ordenados en el soporte de un ordenamiento jurídico y de una constitución, pero que sin embargo, por un lado, excluyen a la mayor parte de la población del reconocimiento de sus derechos, por otro lado, utilizan en iguales formas el consenso y la violencia, ¿no? En formas de represión, y ha sido capturado, digamos, también para su administración por una élite, ¿no? O por un grupo muy reducido. En ese sentido, como ustedes, vuelvo a la idea, ¿no?, de república posible y república verdadera, ¿no? La república verdadera sería aquella que el ideal, digamos, que está contenido en la Constitución. La república verdadera es lo que realmente sucede, que es esto que hemos nombrado a través de, que hemos titulado en la otra diapositiva como características de este Estado.
Vale decir además que estos estados se desarrollan, como ya hemos visto, en el contexto de implementación del modelo agrario exportador, ¿no? Que es el motor de crecimiento exterior y es el vehículo por el cual la mayor parte de estos países de la región se han incorporado al mercado internacional y han construido las bases de sus propios capitalismos y de sus clases sociales. Se ejerce, ¿no? Porque para Ansaldi y para Giordano hay algo que es central y es que las bases materiales de este Estado, ¿no? De estos sistemas de dominación oligárquicos son las haciendas, ¿no? Haciendas que también se llaman plantaciones o estancias, depende a qué país nos refiramos, pero en el cual las sociedades agrarias latifundistas se caracterizan por ser sumamente estratificadas, ¿no? Pero con prácticas paternalistas, ¿no? Esta idea, para no volver, ¿no? A la idea o al ejemplo de Rosas, por ejemplo, hay un cuento que yo les invito a leer, que es un cuento de José María Arguedas, que se llama El sueño del pongo, que el pongo es un trabajador rural, digamos, de una hacienda en las serranías peruanas, ¿no? Y a mí me gusta mucho este cuento, insisto, invito a leerlo, es un cuento corto, porque retrata justamente cuál es la relación entre el patrón y sus trabajadores, ¿no? de la hacienda, que es una relación de mucha violencia, por un lado, pero también de mucho personalismo y paternalismo, ¿no? Esta idea de que, insisto en el término personalismo, porque los derechos de los trabajadores de la hacienda no emanan de una idea universal, digamos, contenida en la Constitución, sino emanan de la voluntad del propio dueño o patrón, ¿no? de la hacienda. Y su relación con los trabajadores es sumamente paternalista, ¿no? Por momentos parece que los cuida, los acoge, los entre comillas, ayuda, pero por otro lado, estas relaciones se tensan y son sumamente rígidas y se expone como de forma muy clara la desigualdad social y la justificación para estos patrones de por qué esa sociedad es desigual, o en todo caso porque ellos están en el vértice de la pirámide. La verdad que los invito a leer este cuento porque es muy ilustrativo de esas relaciones, en las que, dicen Giordano y Ansaldi, se fundan el sistema de dominación, o se localiza primariamente el sistema de dominación oligárquico. Bien, podemos pasar de diapositiva. Justamente, y partiendo, ¿no? de esta experiencia de las relaciones interpersonales y paternalistas en la estancia, las formas políticas que se desarrollan son formas clientelares, ¿no? Esta relación diádica entre personas o grupos, en general patrón y cliente, ligadas por la profunda desigualdad. Una relación inflexible, vertical, asimétrica, pero de mutua confianza, ¿no? Porque el patrón es el padre, ¿no? No solamente es a quien como diríamos nosotros, explota a ese trabajador, sino para el trabajador es una suerte de padre, padrino, ¿no?
al cual se le debe fidelidad, ¿no? Y en general la recompensa es la comprensión, la dádiva. Es una relación de poder asimétrica basada en el intercambio de apoyo político por beneficios privados, ¿no? Cuando esto se traduce en la práctica política municipal o provincial. Es una relación fundada en la autoridad personal del patrón y de su carisma, y tiende a la reproducción del sistema político, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fuente de articulación, ¿no? O es, mejor dicho, el instrumento de articulación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Por eso, nuevamente, insisto con el concepto de Ansaldi, los estados oligárquicos son sistemas de dominación situados, ¿no? Podemos pasar de diapositiva. Y acá hay un problema que es central también en el análisis de Ansaldi y de Giordano, que tiene que ver con cómo se articula, ¿no? Esos poderes locales ejercidos al micro nivel de las haciendas con los poderes municipales, con los poderes provinciales o estaduales y con los poderes nacionales, ¿no? Y Ansaldi y Giordano hacen hincapié en estas estructuras piramidales de redes de familias, ¿no? Que pueden ser familias biológicas o familias extendidas, fundamentalmente a través del padrinazgo, ¿no? Basadas en el paternalismo. Ese es el poder local, que en general es ejercido, ¿no? Por caudillos o, en el caso de Brasil, por coroneles, ¿no? Que son estos señores que manejan las haciendas, o estos patrones de las haciendas, que federados entre sí o coordinados entre sí conforman el poder estadual, digamos, o provincial. Y son los encargados de articular con el poder central o nacional, ¿no? El vértice de la pirámide se va a encontrar un presidente, ¿no? Que en general ocupa su poder por tiempo determinado, determinado, digamos, por las elecciones o por la posibilidad o no de las reelecciones, o indeterminado, ¿no? Como en el caso de Roca en la Argentina, que dejó pasar un periodo presidencial y luego fue reelecto, ¿no? O pluripersonal, quiere decir la combinación, ¿no? Entre dos familias que se disputan el poder. Por ejemplo, en Perú son los Astillaga y los Pardo, ¿no? Que primero eran los Astillaga, después los Pardo, después los Astillaga, después los Pardo, y así sucesivamente. O aquellos que, o la familia Ospina en Colombia, que también ocupa el poder durante largos años. Ahí veo. Dice Dolores, vuelvo a este tema, perdón que vuelvo a este tema, pero no entendí algo del modelo primario exportador. ¿Ese modelo se desarrolla cuando hay inversión de capitales extranjeros también, además de que lleguen a los mercados latinoamericanos productos manufacturados? No sé en qué fecha situar el modelo primario exportador. No, el modelo primario exportador lo podemos situar claramente a mediados, digamos, a partir de mediados del siglo XIX. Por ahí unas décadas antes también, digamos, pero el apogeo, digamos, o el CENI, ¿no? Comienza de este desarrollo y esta incorporación al mercado internacional a través del modelo agroexportador, lo podemos situar a mediados del siglo XIX. Y claramente, como dijimos en la clase pasada, no en la anterior, el modelo agrario exportador se organiza, ¿no? A través de tres factores.
la tierra, ¿no? Que en general digamos, hay una administración o un uso latifundista de la misma, con altos grados de concentración. Los capitales, que minoritariamente son locales, pero mayoritariamente son externos. Vimos como el capitalismo necesita, para seguir sosteniéndose y hacer de alguna forma de lado a las crisis, lugar para invertir no solamente sus productos, sino el excedente de sus capitales, ¿no? Y los países, y en este caso los continentes periféricos, son un lugar donde ese capital se invierte también en provecho de los propios, las propias formas de producción y circulación de las mercancías producidas en el centro, pero también otorgadas, digamos, o producidas en la periferia, que son básicamente materias primas y alimentos. Y por último, el mercado de trabajo, ¿no? ¿Queda claro esto? Por ahí tengo que volver a explicarlo, Dolores. Por ahí no me expliqué bien. Sí, acá dice Sergio, es muy bueno caras y caretas para comprender al régimen oligárquico. Sí, son buenísimas las ilustraciones de caras y caretas de la época. Ahí quedó claro. Si no, vuelvo a explicar y pregunten cuántas veces necesiten. Saben que este sistema me priva de verles las expresiones, las caras, ¿no? De dudas y eso, así que son ustedes los que tienen que ponerlo en palabras cuando tienen una duda, porque a mí se me escapa, ¿no? La visualización de eso. Yo en mi pantalla veo el Power y de costadito algunos de ustedes, que por ejemplo ahora todos los que estoy viendo están con la pantalla con la pantalla en negro, ¿no? O sea, desactivada la cámara. Por lo cual me es difícil saber si me van siguiendo o no, o si logro explicarme, o lo tengo que decir de otro modo porque no fui lo suficientemente convincente. En general, ¿no? Esta articulación del poder central con los poderes locales, como dijimos al principio de la clase, va a lograrse a través de un proceso de centralización que concluye con un pacto formalmente federal, ¿no? Ese proceso de centralización puede ser, como en el caso de México, que ya vamos a ver dentro de un rato, de arriba hacia abajo, o un proceso de centralización que viene por el acuerdo entre élites poderosas, ¿no? En un pacto entre esas élites. Pero que en ambos casos, ¿no? Lo que se va a proponer es un sistema formalmente federal, pero con altas cuotas de centralismo, ¿no? Y no solamente cuando digo centralismo estoy pensando en presidencialismo, sino en altas cuotas de preponderancia del poder del Estado central por sobre los estados estaduales o provinciales, ¿no? A pesar de que formalmente el acuerdo de la forma de gobierno sea federal. Donde estas oligarquías van a tener una representación igualitaria es en el Senado, que en la mayor parte de los países de Latinoamérica, el Senado va a tener una composición fija, ¿no? Es decir, son 2, 3, un senador por provincia o estado, ¿no?
Pero en la Cámara de Diputados es donde se ven las desigualdades, sobre todo las desigualdades regionales, ¿no es cierto?, y las economías regionales y los sistemas de dominación regionales. Porque la cantidad coincide con el poderío económico y la cantidad de representantes, ¿no?, en la Cámara de Diputados coincide con el poderío económico y político de cada región. De hecho, por eso, ¿no?, es un sistema solo formalmente federal. El presidente tiene en general un papel de moderador, pero en algunos casos también con altos grados de imposición, digamos, de su voluntad. Y en general, los parlamentos, lejos de promover leyes reformistas, ¿no?, ni hablar de progresistas, en lo que se constituye son un garante de ese pacto de dominación. Recuerden, para el caso argentino, por ejemplo, la ley Sáenz Peña, ¿no?, y todos los proyectos, idas, vueltas, discusiones que hubo hasta su sanción, que no resultó sino a partir de un acuerdo político previo. ¿Podemos avanzar un poquito más? Este Estado oligárquico tiene en general burocracias civiles débiles y poco numerosas, una alta primacía de mediación corporativa por sobre la partidaria, es decir, los actores políticos predominantes son la prensa, los gremios, las cámaras de comercio, las asociaciones industriales, rurales y mineras, y muy pocas veces los partidos, ¿no?, porque los partidos no existen, los partidos políticos no existen como hoy los conocemos, sino que se arman y se desarman en función de la cercanía con las elecciones. Son más bien clubes de notables, ¿no?, de personalidades sobresalientes, sin plataforma, sin programa o sin una disciplina partidaria. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, yo les decía hace un rato que no todos los países de América Latina van a pasar por experiencias de dominación oligárquica. Y ni siquiera todos van a pasar por experiencias de dominación oligárquica en este periodo, ¿no?, de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. Por ejemplo, Cuba, cuya independencia es bien tardía, recuerden que Cuba se independiza de España recién en 1898, no se constituye ahí un pacto de dominación oligárquica. Lo que sucede más bien es el pase de manos, digamos, desde la dominación española a la dominación norteamericana. Pero no hay acuerdos de poder entre oligarquías nacionales, ni hay una que logre hegemonizar logre hegemonía por sobre las otras. En el caso de Paraguay, por ejemplo, no hay grandes latifundios y haciendas que lo favorezcan. Además, recuerden que Paraguay ha pasado por la terrible, digamos, guerra llamada de la Triple Alianza, ¿no es cierto?, que ha devastado la economía, la sociedad y la organización política de Paraguay, por lo cual en Paraguay tampoco hay dominación oligárquica o estados oligárquicos. Y en el caso de Uruguay y Costa Rica tampoco, porque pasan por reformas liberales y sociales tempranas, más parecidas a las que contemporáneamente se están dando en Europa, con lo cual la experiencia, digamos, de la dominación oligárquica tampoco se da en esos países.
Por último, sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Y un poco retomando algo que la compañera había mencionado, estos sistemas oligárquicos se sostienen por lo que Ansal y Giordano llaman el modo ser oligárquico, ¿no? Es decir, las representaciones, ¿no?, de las propias, de las élites, pero también de los grupos dominados, acerca de qué es, ¿no?, estar en la punta de la pirámide, digamos, o cuáles son los modos de ser colectivos de esta oligarquía que nos representa, ¿no? Y ahí dan una serie de características como que pueden ser compartidas también por las burguesías europeas, ¿no?, de la época, la frivolidad y la ostentación de valores, ¿no?, como el dinero, el apellido, las relaciones de parentesco, la raza, ¿no?, que en el caso de América Latina es algo más que inventado, ¿no?, porque igual, si bien en la época, ¿no?, raza no tiene las mismas connotaciones que después que más tarde va a tener el concepto, ¿no? Y que va a estallar durante la Segunda Guerra Mundial y, bueno, la experiencia del nazismo. Raza, en general, es interpretado, digamos, en la época como población muchas veces, pero eso no quita que no se asocie lo racial, digamos, a un conjunto de atributos que en principio tienen que ver con cuestiones fenotípicas, como el color de la piel, la altura, pero que también tienen que ver claramente con cuestiones culturales, ¿no?, y sociales, claramente. Lo que sí es cierto, ¿no?, que es paradójico, ¿no?, en el caso de América Latina, que estas cuestiones raciales no necesariamente, así como en la colonia sucedía, están cruzadas por el color de la piel, ¿no?, o por los rasgos más o menos indígenas, sino por otras representaciones. Veremos más adelante, y antes que termine la primera parte, ¿no?, de la materia, el libro de Drinot, de Paul Drinot, donde él analiza la invención de la clase obrera en Perú, ¿no?, por parte de las élites liberales de las primeras décadas del siglo XX. Y él lo que analiza son, por un lado, ¿no?, cómo esa clase obrera se construye negando lo indígena. Es decir, los obreros son el agente de modernización de Perú, pero en ningún caso, mientras que los indígenas, la mayor parte de la población, son el factor retardatario, digamos, de esa modernización, ¿no? Es lo que dicen las élites de la época. Sin embargo, lo que la élite no dice, o en todo caso esconde en estas representaciones, es que el origen de los obreros son las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Pero esta construcción, ¿no?, de un grupo o de un actor social nuevo, que son los obreros, de alguna forma le sirve a las élites para diluir en la imaginación y en la representación ese componente indígena que creían era retardatario. Ok, Verónica, está bien, no te hagas problema. Apagá la cámara por ahí, porque a veces ayuda.
Y yendo a la actualidad, ¿no? Si bien es difícil, ¿no? Hacer estas, trazar estas avenidas, ¿no? Entre el pasado y el presente, pero sí para establecer algunas continuidades. Cuando llega al poder Áñez, ¿no? En Bolivia hace un par de años, tras el golpe de Estado, era muy impresionante ver su imagen, ¿no? Porque ahí, no sé si ustedes lo notaron alguna vez, ¿no? Bueno, la tuvimos en las pantallas durante meses. Y digamos, lo que uno veía es cómo esta mujer de origen seguramente indígena, ¿no? Un pueblo originario de Bolivia, tapa a fuerza de claramente pintura, pero también maquillaje, cualquier vestigio de su piel oscura, ¿no? En un juego de blanqueamiento de su propia imagen, que es una imagen que a su vez coincide con la representación que ella, el grupo social al que pertenece, tienen de sí mismos, ¿no? Por eso digo, en el caso de América Latina, el tema de lo racial es muy interesante porque no tiene necesariamente que ver con el origen racial o étnico, sino con representaciones construidas. Profesora, a mí Sí. perdón, a mí siempre me quedó, no me acuerdo el nombre del presidente, el que estaba en Bolivia en el año 2000, 2001, cuando fue la guerra del agua, que les quería cobrar el agua de lluvia, que daba los discursos en inglés, porque él era boliviano, pero había sido educado en Estados Unidos. Y parte de los discursos, además de tener el acento yanqui, parte del discurso era mitad en castellano y mitad en inglés. Le hablaba en los discursos políticos. Claro, le hablaba a sus pares, ¿no? No No, al pueblo le hablaba. Los discursos que tenemos nosotros era la mitad en castellano y la mitad en inglés, y la parte que era en castellano con un claro acento yanqui, porque él había sido criado y educado en Estados Unidos. Pero era llamativo porque ni siquiera trataba de disimularlo. Sí, bueno, pero acá, digamos, lo que se ve es esto, es que no es que él consideraba que debía disimularlo, digamos. Él le hablaba a sus pares, digamos, el resto de la población estaba excluida por el sistema de dominación y por él mismo, y por su propio discurso, ¿no? Yo digo, ¿no? Porque yo digo disimularlo porque me da vergüenza ajena, lo escuchaba y daba vergüenza ajena, pues no decía, ¿cómo puede hablar en inglés? Aparte también, bien blanco, porque bueno, no era de Cochabamba, creo que es Santa Cruz de la Sierra, la parte de más abajo, y por eso digo, no, ni siquiera pretendía disimularlo, porque realmente era doloroso verlo, hablar en inglés y toda la gente mirándolo que no entendía nada lo que le estaba diciendo. Y sin embargo, bueno, era el presidente de Bolivia, ¿no? Lo habían votado. Sí, pero bueno, nuevamente, ¿no? Tanto Sánchez Lozada como Fujimori, en el fondo, construyen, digamos, su base social angosta en función de lo que creen que es un derecho innato a dominar a los otros grupos sociales, raciales, ¿no? Mujeres y trabajadores, ¿no? En el sentido que se creen superiores, entonces no les da ninguna vergüenza hablar en inglés, digamos, a nosotros nos da vergüenza ajena verlo por ahí, pero no a ellos, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto que es muy fuerte en América Latina aún hoy,
pero que también nos sirve para ver ¿no? estas características del modo de ser oligárquico durante la dominación oligárquica histórica, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? Estos grupos que se creían con derecho al poder porque pertenecían a un grupo privilegiado, evolucionado, moderno, blanco, de buena familia, de intachable moral, etcétera, 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 etcétera. Y es en este derecho innato que se basaba la justificación de la exclusión de los otros, ¿no? Que no llegaban ni a merecer la participación política o el reconocimiento de sus derechos civiles o sociales, ¿no? Mucho menos sociales. En esta cuestión, Carolina, de trazar avenidas entre el pasado y el presente y lo que tiene que ver con el gobierno de facto de Áñez, Áñez es de la región del Beni, que es al norte de Bolivia. Y ella, cuando es designada presidenta de facto a través de un proceso anticonstitucional, que se saltea como algunos pasos, por decirlo mal y pronto, llega acompañada de hombres blancos, digo, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, de la extrema derecha, Tuto Quiroga también, y lo curioso es que entran con la Biblia en la mano al palacio y queman la huipala. Eso es como muy... En estas continuidades que hablábamos del pasado y del rol de la Iglesia en América Latina. Sí, y que es fuertísimo, digo, porque Bolivia ha pasado una revolución social, Bolivia ha pasado, digamos, décadas de evo-moralismo en el poder, ha pasado como vos mismo referís, ¿no? La constitución como Estado, o el reconocimiento como Estado plurinacional. Digo, y sin embargo, estos visos, ¿no? de dominación, podríamos llamar oligárquica, exclusiva, como quieran llamarla, siguen aflorando, ¿no? Siguen aflorando y siguen muy, muy presentes en sus contrastes. Vamos a hablar sobre esto más adelante, bueno, la segunda parte de la materia. Espero que lleguemos. Pero es interesante, lo nombro acá porque me parece interesante como para tener en cuenta estas continuidades y también los vaivenes, ¿no? No me gusta hablar en términos de avances y retrocesos, ¿no? Pero como algunas continuidades, a pesar de periodos muy rupturistas, en el caso de Bolivia, pero también de otros países con respecto a estos sistemas de dominación. Acá dicen, bueno, lo mismo pasó en Ecuador, ¿no? Y acá Tomás Feijó agrega, es el problema de los gobiernos populistas, la convivencia pacífica con los sectores oligárquicos y de derecha, así como con la Iglesia Católica. Que hayan quemado la huipala es una forma de violencia fuerte, dice, agrega Dolores, sí, claramente, pero también es una forma de negar al Estado plurinacional, ¿no? Con el que claramente no están de acuerdo, porque para ellos el Estado son ellos, y Santa Cruz, y algunos, y dentro de Santa Cruz, ¿no? Los miles de trabajadores que trabajan en las industrias textiles, casi sumidos en la explotación, en el trabajo casi esclavo, sino lo que se ve, ¿no? De ese modelo económico supuestamente exitoso. Bien, si les parece entonces, vamos a avanzar con dos casos históricos de dominación oligárquica, capaz que los más, tal vez los más emblemáticos, ¿no? O los más conocidos. Uno es
el caso de México y otro es el caso de Brasil. Ahí le pido a Roberto que si puede compartir el... ¿Con cuál vamos primero, Carolina? ¿Vamos con México? ¿Puede ser? Dale, dale, dale. El libro de Ansaldi a mí me gusta mucho, ¿no? Porque de la mano de la sociología histórica intenta pensar los procesos políticos como procesos claramente sociales, ¿no? Socioeconómicos, con una matriz estructural, pero también trata de pensarlos en relación a no a experiencias individuales de países, sino a procesos que se dan en conjuntos de países, ¿no? Y entonces Ansaldi y Giordano van a plantear, para el caso de México y para el caso de Brasil, dos formas distintas de constitución de los estados oligárquicos. Para el caso de México, dicen Ansaldi y Giordano, el pacto oligárquico se gesta por el debilitamiento de poderes provinciales y por el fortalecimiento del poder central, ¿no? En un esquema formalmente federal. A esto podríamos agregar, que también lo dicen a lo largo del análisis del caso de México, que en el caso de México, este proceso de centralización, que para Giordano y Ansaldi es una característica de los sistemas de dominación oligárquica, se produce porque el Estado Nacional logra proponer, digamos, un interés general en base a un consenso entre las élites que componían, que tramaban, digamos, el pacto, digamos, la dominación socioeconómica mexicana. Y salsa blanca. Bueno, estamos programando la cena. Y en el caso de México, ¿no? Este sistema de dominación oligárquico tiene un cariz sumamente centralista, ¿no? El Estado central, el Estado nacional, ha logrado subsumir a las particularidades regionales o provinciales y con ello ha impuesto, ¿no? su poder, sus atributos, digamos, o ha adquirido sus atributos de estatidad y ha logrado imponer, ¿no? Imponerse por sobre las regiones o las provincias. Siempre con una ficción, no solo de la democracia, sino fundamentalmente del federalismo, ¿no? Porque formalmente se trata de un Estado federal. Y bueno, esto probablemente es más conocido, ¿no? Quien encarna desde el poder central la conducción de este, o la cara visible, ¿no? de esta dominación oligárquica es Porfirio Díaz, ¿no? Que es elegido primero entre el 76 y el 80, como la Constitución mexicana, que era de cariz liberal, impedía la reelección, cuando llega al poder nuevamente en el 84, después de dejar un periodo electoral sin estar en el poder, o sea, sin proponerse como candidato, deja la que estábamos viendo, por favor. Porfirio Díaz va a reformar la Constitución, ¿no? Que le va a permitir la reelección y
y permanecer en el poder hasta 1911. ¿Cómo el porfiriato, digamos, y los gobiernos previos logran resolver la inestabilidad política? Bueno, a través de la centralización en nombre del federalismo, ya lo hemos dicho, y ese pacto oligárquico es entre terratenientes exportadores, ¿no? que están ubicados en el norte y en el sur del país, y los socios menores que van a estar ligados al comercio interno, serían las burguesías nacionales, en el centro del país. El porfiriato cuenta, ¿no? Y este pacto oligárquico cuenta con el apoyo de terratenientes y de sectores con aspiraciones políticas. Sí, ahora pasemos a estos. Bueno, probablemente México sea uno de los países que más exitosamente se incorporan al mercado internacional, ¿no? Hemos visto que lo hace con una diversidad enorme de productos que responden a un territorio muy extenso, que responden a distintos climas, ¿no? Que van desde el Pacífico hasta el Atlántico, pasando por el Mar Caribe, ¿no? Y territorios de selva, de llanura, de montaña, que tienen digamos, como capital, una cantidad enorme de recursos naturales, pero también de tierra, que además cuenta con productos sobre los cuales ya hemos hablado, por ejemplo, como el cobre, ¿no? o el plomo, la misma plata, o el petróleo, o la fibra de Nequén, ¿no? Que se acuerdan era esta fibra para hacer las bolsas donde se embolsaban los productos para ser exportados, sobre todo los granos, que le van a permitir posicionarse muy bien en el mercado internacional, pero también, ¿no? La cercanía con Estados Unidos, que en algunos casos es el principal comprador de algunos de sus productos, y en muchos otros digamos, las compañías norteamericanas son las principales inversoras en algunos sectores de la economía. De todos modos, y como ustedes podrán advertir, la abolición de las aduanas internas, digamos, y la organización de su economía termina privilegiando el norte minero e industrial por sobre el sur, más dedicado a las actividades agrícolas. Pasamos a la diapositiva. Bueno, vamos rápido con esto, ¿no? Porque claramente su vinculación con el capital extranjero es principalmente con Estados Unidos, pero también con Gran Bretaña y con Francia, que invierten grandes capitales en México. Recuerden la experiencia de Maximiliano como emperador en México, ¿no? Ya nos habla de una conexión muy importante con Francia. La inversión extranjera en minería es directa, ya lo hemos visto, pero también hay inversiones en el sistema textil, en el sistema financiero, ¿no? Inversiones extranjeras. Y además, este modelo agroexportador podemos decir que
Es un modelo extractivo, pero que tiene ciertos niveles de procesamiento de esas materias primas, sobre todo en la industria textil, que van a dar puntapié inicial a un temprano desarrollo industrial en México, que va a la par, y conviene decirlo ahora, con el desarrollo de la clase obrera en México. Bueno, ahí tienen en la próxima diapositiva no, ¿me apuré? No, la imagen de Porfirio Díaz. La siguiente. Bueno, esto es lo que les contaba antes, ¿no es cierto?, lo de la reforma de la Constitución que permite la reelección, y que Porfirio Díaz, justamente como consecuencia de ese poder que le otorgan las élites, sobre todo los grupos del norte, casi gobierna prescindiendo de la división de poderes, ¿no? Y ya lo hemos dicho, de la autonomía de los estados. Es decir, que no solamente torna ficticia la democracia, porque combina altos niveles de exclusión política, sino que torna ficticio el federalismo y torna ficticio la república, ¿no? Gobierna con un partido único, de una forma sumamente autoritaria. Basta verlo, podemos ver la foto anterior de Porfirio Díaz. Basta verlo ostentando, ¿no?, sus medallas por haber participado en distintos eventos bélicos y demás, para confirmar, digamos, su raigambre militarista y autoritaria, ¿no? Que esto es la cuestión, digamos, de los conflictos bélicos y como catapulta para llegar al poder político por vías democráticas, digamos, sin cuestionarlo demasiado, a sabiendas de que se trata en este caso de un régimen oligárquico, ¿no?, la república posible, es una característica mexicana muy fuerte, ¿no?, muy prevalente durante todo el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Pasamos a la siguiente. Acá, este es un mural de Siqueiros, que después, en la clase que viene, vamos a ver un videito cortito, ¿no?, del mural, por otras razones. Es un mega mural de Siqueiros, que se llama Del Porfiriato a la Revolución, que tiene como, esto es un pequeño extracto, ¿no?, de ese mural, pero que es muy interesante, ¿no?, porque lo muestra a Porfirio, vestido acá ya no como un militar, sino como un señor, ¿no?, un burgués, se diría, con las mujeres, ¿no?, de la época y con todos sus cuadros políticos y burócratas, pisando la Constitución, ¿no?, en clara alusión no solo al autoritarismo, sino al presidencialismo, pero también a el régimen de partido único, la intervención, digamos, del poder legislativo y, por supuesto, del poder judicial. Sí. Y así como en otros países, ¿no?, la premisa de estos gobiernos oligárquicos fueron orden y progreso, ¿no? Orden, progreso en términos de la incorporación al mercado internacional y todo lo que el Estado gendarme debía hacer para que esta incorporación se lograse. La contrapartida de eso era el orden, o en términos del porfiriato,
el PAN y el PALO, ¿no? Que no solo remitía a la alta exclusión política, sino al control de la oposición, dirigentes presos exiliados, clausura de periódicos, levantamientos reprimidos, a la intervención casi personalista de los conflictos obreros, ¿no? Y eso tiene que ver con las formas paternalistas y clientelares de manejar la política, aún desde la presidencia, ¿no? Donde se alterna la mediación con la represión, y claramente, como es el sistema oligárquico, digamos, está basado en el crecimiento y el desarrollo del sistema agroexportador, la violencia más fuerte se produce en contra de las comunidades campesinas de origen originaria, que son despojadas de sus tierras, en general, las comunidades totalmente despojadas de sus tierras y, bueno, totalmente invisibilizada y no reconocida su autonomía y reprimida a través de la policía rural, ¿no? Que se convierte en una de las instituciones más temidas, pero más efectivas para el proceso de incorporación de tierras en el mercado capitalista, para su articulación local, para su articulación con la economía internacional. Y para ello desarticulan, ¿no es cierto?, los lazos comunales y la solidaridad, ¿no?, propia en la organización de estas comunidades, y activan las redes clientelares a partir de los caciques. No son necesariamente los jefes de las comunidades, sino son personalidades poderosas de las distintas ciudades o pueblos, que van a actuar como suertes de caudillos o coroneles en la política local. Acá dice, Carolina recuerda la canción infantil de Los Maderos de San Juan, ¿no? Piden pan, no les dan, piden queso, le cortan el pescuezo, la lesión a esta política de pan y palo. Y estas dos imágenes, ¿no?, la de la huelga, de los trabajadores textiles en Veracruz, en 1907, y la del diario Regeneración, es simplemente para, que es la siguiente, ¿no?, la siguiente imagen, es simplemente para recordar que pese a esta política de pan y palo, represiva, pese a la exclusión, pese a la imposibilidad de los sectores obreros, campesinos, de comunidades originarias, de llegar, ¿no?, a la participación, bueno, a elegir a sus representantes y de tener efectivos representantes en el Parlamento, el grado de sindicalización, ¿no?, en México es muy fuerte, y también el conflicto obrero va increyendo a partir de principios fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En parte por los sindicatos, por rama, pero también en parte por el peso que que tuvo el anarquismo, al igual que en Argentina, en la conformación, digamos, de la organización obrera o proletaria en México. Yo dejaría acá, porque justamente vamos a retomar la disolución del... a ver, ¿hay una última diapositiva? No. Sí, pero es el mismo caso, digamos. Creo que es parte de lo que vamos a ver con Knight, ¿no? Sí, y es algo que yo voy a retomar la clase que viene, así que lo dejamos porque no es relevante.
Entonces, vamos a organizarnos del siguiente modo. Hemos visto, ¿no?, una forma histórica de la administración oligárquica, que es el caso mexicano con el porfiriato. El lunes que viene vamos a ver, que ustedes ya lo tendrían que tener leído, el caso de Brasil con la República Vela, y además les voy a pedir que lean unas páginas del tomo 1, que ya les mando por mail, así no se olvidan, y se los pongo en la clase siguiente, que se va a llamar Disolución del Pacto Oligárquico. Les voy a pedir que lean esas páginas del libro de Ansaldo y Giordano. Subiré los powers de hoy y además cuando Roberto me lo envíe, subiré la grabación de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que me quieran decir antes de despedirnos? Y Sergio, me parece que tenés apagado. Bueno, no los corregí los trabajos, perdón, pero los van a tener, el fin de semana los corrijo y se los mando, no se preocupen. Bueno, entonces cortamos acá y nos volvemos a ver el lunes que viene a la misma hora.